Los años pasan y las cosas cambian, pero lo que no cambia son los tontos que siempre quieren molestar a los indefensos. Y justo eso era lo que le hacían a nuestro prota, un gordito que vivía traumado por culpa de unos pibes y no tenía el valor para darse a respetar. Hasta que un día, la waifu más bonita de toda la escuela se interesa en él y le muestra un mundo virtual que podría cambiar su vida. Pero a ver, un poco de contexto. Ahora nos situamos en el año 2046, donde la tecnología se apoderó del mundo y la realidad virtual lo era todo para los estudiantes, pues ya no necesitaban cuadernos, lápiz o bolsos. Sí, nada, no necesitaban nada, pues todo era controlado a través de un dispositivo que tenían en el cuello, llamado Neurolinker, y esto no solo servía para estudiar, ya que también les permitía conectar los 5 sentidos a la red global, y nuestro prota, Arita Haruyuki, aprovechaba eso para escaparse en las horas libres y meterse en un juego de realidad virtual donde era muy bueno. Y ese era el único lugar en donde lo era en realidad, pues en el mundo real, por ser un gordito enano, unos tipejos lo molestaban a diario, le quitaban su comida y hasta lo amenazaban. Entonces, al estar en el juego, era una especie de escape para él. Y bueno, el pobre se la pasaba muy deprimido y era muy inseguro por la forma en la que lo trataban. Pero cuando estaba en el mundo del VR, todo cambiaba. Era paz y armonía por todos lados. Sí, era como el mundo de Barbie. Podía hacer lo que quisiera hacer. Y nuestro prota, en vez de crearse un avatar super chingón, decidió crearse un cerdito bien pequeño. Pero eso no le quitaba su habilidad, pues en un juego de tenis virtual tenía la puntuación más alta gracias a su velocidad. Ahí conocemos a Chiyuri, la única amiga que tenía el prota en el juego y en la vida real. Y por la forma en lo que lo trataba, posiblemente, vemos que estaba enamorada de él. O bueno, no sé si le daba lástima o algo. Pues la cosa es que al salir del juego, la waifu le dice que vio cómo lo trataban y estaba preocupada por él. Así que se le ocurrió contarle lo que estaba pasando a un man llamado Taku para que lo ayudara. Pero el prota, como estaba todo traumado, le dice que no y le trata muy mal. De hecho, hasta le tira sus panecillos. Sí, pinche puerco cobarde. Obviamente el men se sintió mal por hacer llorar a su amiga, pero era tan tonto que ni sabía cómo disculparse, así que volvió al juego para desestresarse. Y cuando entra a la partida de tenis, se da cuenta que alguien había superado su puntuación. Esta era Kuroyuki Hime, que como tiene un pinche nombre bien largo, mejor le llamamos Hime. Esta waifu era muy famosa en el VR y en el mundo real, y encima el Gordis estaba enamorado de ella en secreto, pero no se atrevía a decirle nada. Sí, se parecía mucho a mí. Ok, no. Bueno, lo cierto es que la waifu lo invita a reunirse con ella en el mundo real para ir al siguiente nivel. Ahí, estando con ella, se conectan a un dispositivo que les permite comunicarse telepáticamente, y ahí le dice que descargue un programa llamado Brain Burst, en el cual puede pausar el tiempo a su alrededor, esto debido a que se aceleran sus ondas cerebrales y puede escapar de la realidad que tanto odia. Y bueno, como el men quería eso, acepta sin pensarlo 2 veces. Ahí la waifu le dice que no todos pueden hacerlo, y por eso se interesó en él. Y bueno, en medio de la conversación, llega el tipejo que lo molestaba, y gracias a una provocación que le hace la waifu, el men busca de darle un putazo. Y justo en ese momento pausa el tiempo y entran a un mundo llamado Axel World, donde 1 minuto en el mundo real equivale a 17 minutos en ese mundo. Y bueno, aprovechando el bug, la waifu le dice que se deje madrear para que expulsen a ese tonto de una vez por todas. Y justo eso es lo que hacen. Ahí, tras desconectarse, la waifu le advierte que no debe conectarse a la red global. Y el día siguiente, como estaba acostumbrado, el men se le olvida y se conecta accidentalmente, cambiando así todo su entorno y transformándose en su nuevo avatar más fachero llamado Silver Crow. Y bueno, de la nada aparece un men con el aspecto de Ghost Rider, que bueno, no sé si lo conozcan, pero es medio antiguito. La cosa es que sí, este man quería salseo, y seguramente tú también quisieras salseo si no te doy el nombre de este anime, ¿no? Bueno, durante el video aparecerá por aquí abajo, así que comenta el minuto en el que aparece y te doy un corazón. Bueno, el pibe, al ver que el prota era un noob, lo atropella con la moto y pierde la pelea, así que al llegar a la escuela le cuenta lo que sucedió a la waifu, y ella, a pesar de que se lo había advertido, lo entiende porque el men se conectó sin querer. Además, no tenía idea de qué estaba pasando. Es ahí cuando le explica que cuando aceleran, gastan puntos y por eso tiene que conseguirlos peleando contra otros sujetos. O sea, en realidad el juego era de pelea y tenía que ir leveleando para conseguir más habilidades, mejoras para su personaje y ese tipo de cosas. Pero en caso de perder todos los puntos en batalla, el juego se iba a desinstalar automáticamente de su Neurolinker. Además, perdería el conocimiento de todo lo que hizo desde que instaló el juego. O sea, sí, prácticamente como si nunca hubiese existido. Al decirle eso, el gordito se asusta, pues no quería perderla acabando de conocerla. Así que esas palabras lo motivan a mejorar y dejar su inseguridad. Además, estaba en deuda con ella y no quería abandonar las cosas como un cobarde. También le explica que su avatar fue creado automáticamente mediante un sueño extraño que tuvo la noche anterior, pues el juego accede a su subconsciente y graba las ambiciones y temores de sus jugadores, y por eso le otorgaron ese avatar. En el caso de ella, su avatar
avatar sí era personalizado, pues el avatar que le dio el juego para luchar era una abominación supuestamente, y por eso no lo usaba. Y bueno, ya al saber todo eso, la waifu busca de acercarse aún más a Haru para cumplir su objetivo, y también porque le gustaba, pero el men, gracias a su inseguridad, la rechaza. Espera, ¿cómo? Siguiente. Y cuando regresan al mundo real, la waifu le cuenta a todos, dejando al pobre gordito más traumado de lo que estaba. Pero bueno, antes de salir de la escuela, la waifu le recuerda que iba a conectar de nuevo su personaje al de Axel Ward, y con los consejos que le dio la waifu sobre su avatar y todo el juego, el men busca la revancha contra el motociclista para así recuperar sus puntos. Así que bueno, ahí se queda campeando y lo baja de la moto de un solo putazo, pues el men sin ella no era nada. Sin embargo, él se levanta del suelo como si nada y se vuelve a subir a la moto. Encima, la vez que lo derrotó, subió nivel 2 y ahora podía conducir por las paredes. Con eso comenzó a arrollarlo de nuevo, dándole una paliza. Y para que la cosa se pusiera más interesante, había un grupo de jugadores viendo la pelea. Entre estos jugadores, el prota logra ver a Hime observando desde lejos, y gracias a eso recuerda la confianza que tiene en él, así que se levanta y logra vencer al Ghost Rider. Al regresar, recupera los puntos que había perdido. Incluso le dan más porque el pibe era nivel 2, y cuando la waifu lo está felicitando, llega Chiyu molesta, preguntándole cuáles eran sus intenciones con él. Sí, ojito que se le juntó el ganado al prota. Bueno, la waifu, toda celosa, le dice que era su amiga antes que ella, y lo único que hizo desde que la conoció fue meterlo en problemas, pero a Hime eso le valió madres, y le dijo que estaba enamorada de él, pero aún estaba esperando su respuesta. Así que se van para tener una cita, ya que quería compensarlo por haber derrotado al pibe de la moto. Ahí al llegar a una cafetería, vuelven a conectarse telepáticamente y la waifu le dice que el juego estaba dividido en 6 grandes naciones, y en cada una de ellas era liderada por un player de nivel 9, siendo este el penúltimo nivel, pues aún nadie había llegado al nivel 10. Y bueno, la única forma de lograrlo era derrotando a 5 líderes, y ella lo había intentado hace tiempo con su avatar Black Lotus, que también era nivel 9, pero fue derrotada por los demás y además fue desertada por traidora, pues los reyes habían acordado que no se iban a madrear entre ellos, y como ella quería llegar a nivel 10, le importó un pepino. Por esa razón, la waifu estaba baneada prácticamente de los combates y se mantenía escondida, así que necesitaba su ayuda para poder llegar al nivel 10 y así descubrir los secretos del juego. Y bueno, como el prota estaba babeando por Hime, decide ayudarla a cumplir su meta y también para llegar a nivel 10. Luego de esto, la waifu le cuenta que mientras estaba escondida, fue descubierta por un player que sabía que ella era Black Lotus, y también su nombre en la vida real, pues buscó de atacarla al salir del baño. Por suerte, la waifu logra escapar, pero estaba toda asustada y sospechaba que la persona que la había atacado era Chiyu, pues ella también era una linker. Y bueno, a pesar de que el prota no creía que su mejor amiga fuera capaz de hacer algo así, decide ir a visitarla para hacer una conexión directa con ella, y así poder disculparse por tirar sus panes el otro día, y también para chismear entre sus archivos y ver si las sospechas de Hime tenían sentido. Y bueno, luego de conectarse de una manera bastante incómoda, ya que el cable era muy corto, la waifu comienza a recriminarle por estar cerca de Hime y por haberse alejado a pesar de ser amigos de la infancia, dándole un abrazo mientras estaban acostados en su cama, dejando al pobre Taku como un venado. Ok, no. Oh, bueno, sí, un poco. Pero bueno, mientras eso pasaba, el Gordy se dio cuenta que ya tenía una carpeta de hackers dentro de su neurolinker. Sí, medio raro, ¿no? Pero tranquilos, que la waifu al parecer era inocente, pues alguien seguramente la había hackeado y dejó la carpeta ahí, pero no quiso seguir investigando porque el hacker se podía dar cuenta, así que se desconecta y regresa a su casa tranquilamente. O bueno, no diría que tan tranquilo, pues el pibe, como estaba ahí cerquita de la waifu, se puso a imaginarse cosas cochinonas, y cuando va a la escuela al día siguiente, le cuenta todo a Hime. Siguiente, todo con detalles, y como era de esperarse, la waifu se pone bien celosa, y aún así, con todo eso, el prota no creía que ella estuviera enamorada de él, todo por su complejo de inferioridad. Ya más tarde caminaban juntos al salir de la escuela, y hablaban sobre el asunto del hacker, que por cierto el avatar del men se llamaba Cyan Pill. Ahí el prota le dice que su amiga no era capaz de hacer algo así, y fue afectada por un virus de alguien de la escuela probablemente. Y como la waifu estaba celosa, hace el asunto personal, y piensa que quiere cambiar de bando, por lo que el men se pasa de vergas y le dice que usó la conexión directa con Chiyu, porque ella se lo pidió. Además, solo era una herramienta que le va a ayudar a llegar al nivel 10, y luego será desechado. La cosa es que ahí, gracias a esas palabras, la waifu le da tremenda cachetada para que reaccione, y se dé cuenta que de verdad le gusta, porque a pesar de las 1000 indirectas que le mandaba, el muy tonto no se daba cuenta, y cuando lo hizo fue muy tarde, pues en ese momento llegó un carro que los iba a atropellar. Pero bueno, por suerte aceleran y paran el
el tiempo para entrar en el juego y buscar la manera de salvarse. Ahí Haru se da cuenta que la persona que estaba conduciendo el carro era el men que molestaba al prota en clases y pensaba que él era Cian Peel, pero la waifu no estaba muy segura de eso. Además tenía un problema más grande aún en ese momento, y era moverse para no quedar hechos puré por el carro. Así que le dice que usara una habilidad especial de los players nivel 9, llamada Physical Full Burst, la cual la deja prácticamente sin nada de puntos, pero le permitiría sacrificarse y salvar la vida del prota, dejándole más que claro sus sentimientos. Ahí la waifu le dice que sabía que él podría convertirse en la persona más rápida del juego, llegar al nivel 10 y descubrir el origen de todo, para luego despedirse de él con un beso y activar la habilidad. Ahí al tener el control de su cuerpo en el mundo real, por corto tiempo, empuja el cuerpo del prota y recibe el madrazo del carro ella sola. Pero gracias a un milagro, la waifu queda en coma y no termina yéndose con San Pedro del todo. Estando en el hospital, el prota se arrepiente de las palabras que le dijo y esperaba que despertara pronto para decirle las cosas que no pudo y responder su confesión de amor. En eso el prota se da cuenta que aún estando en el hospital no estaba a salvo, ya que su neurolinker estaba conectado a la red del hospital y Cian podía ir para intentar mandarla con San Pedro, todo aprovechando de que no tiene puntos para defenderse, así que se queda montando guardia para protegerla. Pero el muy tonto le envió un mensaje a Chiyu avisándole que la waifu tuvo un accidente, y como el hacker tenía acceso a sus mensajes, junta las cosas y se da cuenta que estaba en el hospital, así que va y ahí nos damos cuenta que el asesino era nada más y nada menos que Taku, el novio de Chiyu y mejor amigo del prota. Ahí por más sorprendido que estaba, Haru no duda en entrar al juego y retarlo en una pelea para defender a su waifu. Y seguro se están preguntando por qué el men los traicionaría. Bueno, en pocas palabras, porque se dio cuenta que Chiyu se la pasaba pensando en él y le gustaba pasar más tiempo con él. Sí, gente, o sea, el pibe estaba celoso, y como sabía que la waifu era la más rota del juego, quería vencerla para quitarle sus puntos y ponerse más roto. Así que por eso se entran a madrazos, a pesar de que el men era más lento que el pibe de la moto. Y bueno, su avatar también era una especie de Power Ranger, como el del prota, solo que el suyo tenía un arma en uno de los brazos que podía estirar, y justo con ella quita un brazo al prota. Así que ahí todo asustado comienza a escapar para pensar en una manera de vencerlo. Al salir del juego, donde comenzaron la pelea, ve que había un montón de espectadores viéndolos en el lugar, y gracias a eso se motiva a no perder, dándole unos buenos putazos en la cara para que reaccione, ya que su novia estaba sufriendo mucho y no entendía por qué se había pasado al lado oscuro. Pero gracias a esos golpes, el men logra cargar su medidor de ataque especial y lo manda a volar, perdiendo así un pie y quedando inmóvil. Ahí el men se acerca para darle un buen madrazo que lo manda a volar y rompe como 800 edificios, pero por suerte lo deja con un chin de vida. Ahí el men se confía porque ya estaba a un solo golpe de acabarlo, y si no lo hacía, iba a perder por tiempo. Pero bueno, cuando el prota logra reaccionar, comienza a llorar como de costumbre, pero por poder del guión, se da cuenta que justo el lugar donde había caído era la sala en donde estaba el avatar de Hime hospitalizada. Así que al verla, deja su lloradera y su avatar tiene un plus, donde ahí le salen unas alas bien facheras y sale del hueco de donde estaba. Al verlo, todos se quedan sorprendidos, ya que era el primer avatar que podía volar. Y bueno, estando desde lo más alto, ambos usan su habilidad especial para terminar con el combate. Y como el prota era más rápido, logra esquivarlo y sale victorioso. Ahí tras perder, el men intenta hacer la automorición, pero el prota lo detiene y le dice que se una con ellos para pelear por la waifu, haciendo como si nada de eso hubiese ocurrido, y comenzando desde cero. O sea que toda la pelea fue por el gusto prácticamente. O bueno, aunque sea, consiguió unas alas, el Gordis, a las que le mostró a su waifu, porque justo al terminar la pelea, ella despierta y aparece para felicitarlo y mostrarle la verdadera forma de su avatar. Ahí vemos que era una robot bien fachera, similar a la suya, solo que la de ella no tenía brazos, y lo hizo con la intención de que todos sepan que la pinche ama había regresado. Y bueno, luego de dar un paseo por los aires, el men regresa al mundo real para visitarla, se disculpa con ella y le entrega un dinero que se le había caído en el accidente. Ahí nos damos cuenta que ambos ya tenían más confianza y actuaban como novios, tanto así que la waifu le permite que la llame por su primer nombre. En un cambio de escena vemos que Taku es atacado por dos players dentro del juego. Estos le dicen que si logra ganarles podrá ser libre, y luego lo madrean, pues al parecer eran discípulas de Vanquish, el líder de la Legión Azul. ¿Y por qué lo estaban atacando? Pues ni idea, lo sabremos más adelante. Lo único que nos dejan en claro es que el men les tenía miedo y les estaba pidiendo más tiempo. Ahora regresando al mundo real, vemos que el prota pasa tiempo con Hime durante su recuperación y le cuenta que hizo las paces con Taku e incluso que estaban jugando juntos, ya que el men lo estaba ayudando a subir de nivel. Y cuando llega a nivel 2, el prota gasta 300 puntos para poder terminar de subir de nivel inconscientemente, y Taku lo detiene bien asustado. Por suerte se queda con 8 puntos, ya que si queda en 0 no iba a poder entrar de nuevo al juego, así que se disculpa por no haberle avisado eso con anticipación.
y para compensarlo intenta hacer una conexión directa con él para darle unos puntos que tenía de reserva, pues con 8 puntos, si perdía una pelea, se iba a ir con San Pedro, pero el prota no acepta su ayuda, ya que no le parecía justo que le estuviera regalando puntos. Y bueno, luego de esto, los pibes van a contarle toda la verdad sobre el juego a Chiyu, y como era de esperarse, la waifu se molesta, aunque al final los perdona y comen bien juntos, pasando un rato agradable, y también dándole una idea a Taku para que el prota no perdiera sus puntos. Al día siguiente, Haru va a visitar a Hime al hospital, y no le dice nada sobre sus puntos para no preocuparla. Ahí nos damos cuenta que el men ya estaba dejando a un lado su miedo, y podía hablar con ella más tranquilo. Al salir del hospital, se encuentra con Taku para que lo lleve con un bouncer. Este es el nombre de los players que eran como guardaespaldas de los jugadores que tenían pocos puntos, y en el caso de él, tenía que buscar a uno llamado Aqua. La cosa es que él no sabía cómo hacían para proteger a los players porque solo era nivel 1. Además, tenía condiciones. Debía ser nivel 2 o menor, y debía revelarle su verdadera identidad para poder pagarle. De esa forma, el prota va al lugar donde se iba a encontrar con el bouncer, y accidentalmente se da cuenta que la persona que lo iba a proteger era una waifu de lentes. Por otro lado, vemos que Hime ya se encontraba bastante mejor y reta a Taku a un duelo dentro del juego, pues como se dio cuenta que el men estaba todo deprimido por haber traicionado a sus amigos, ni siquiera iba a participar en el torneo de Kendo en la vida real. Y bueno, al ver que el prota estaba todo emocionado porque estaba jugando con su mejor amigo, quería abrirle los ojos para que se perdonara a sí mismo por los pecados que había cometido, y la mejor forma de hacerlo era dándole una buena paliza. Por otro lado, Haru hace una conexión directa con Karen para explicarle lo que debían hacer para aumentar sus puntos en el juego, pero el men estaba distraído pensando en si debía disculparse por haberle tocado los atributos accidentalmente. Además, pensaba que su guardaespaldas sería un chico, y el muy tonto se le olvidó que estaba conectado telepáticamente, y ella estaba escuchando todo. Y bueno, luego de dejar sus tonterías a un lado, conectan el juego, y ahí la waifu le dice que lo mejor era retar a unos pibes nivel 3. Esto lo dijo por dos razones. La primera era porque así iban a conseguir más de 50 puntos, y esa era su parte del trato. Y la segunda era porque iba estudiando las habilidades de su avatar, y sabía que juntos podrían ganar. Así que a pesar de que el men estaba que se hacían los pantalones del miedo, porque bueno, o sea, si perdía todo se iba a la chingada, acepta el reto y pelean contra los pibes. Al principio se les complica un poco la pelea, sobre todo al prota, pero como Karen era toda una crack, calculó las habilidades de los rivales, dando así el golpe final junto con Haru, justo cuando le quedaban menos del 10% de vida, logrando ganar 54 puntos como le había prometido. Al terminar la pelea, la waifu se da cuenta que el prota era buena persona, pero aún así le borra los recuerdos dentro del juego para mantener su identidad oculta. Y por otro lado, vemos que luego de la pelea que tuvo Hime contra Taku, el men había cambiado de opinión y estaba igual de animado que antes. Incluso se inscribió en la misma escuela que los chicos. Pasan los días y vemos que el prota seguía entrenando con sus amigos. Además, ya era nivel 4, pero aún así le faltaba aprender muchas cosas, como esquivar los disparos de los campers mientras volaba, pues en una de ellos le dieron en la madre y del susto lo mandaron de regreso al mundo real. Debido a esto, el men se puso a entrenar para poder ser de utilidad a su waifu y no seguir perdiendo. Y bueno, al salir de la escuela, el men camina con sus amigos de regreso a casa, y cuando llega se encuentra con una waifu que se hace pasar por su prima llamada Yuniko. Al principio la waifu actúa de forma dulce, pero cuando el prota se estaba bañando, nota que en su cuello tiene la marca de un neurolinker y compara una foto que tenía con su familia para darse cuenta que no era ella, y es que en realidad era una de las líderes del juego, de nombre Scarlet Rain, y cuando la descubre, la waifu cambia por completo su personalidad y comienza a burlarse de ella porque no tenía idea de quién era, así que busca de salir del baño bien putada, y ¡zas! Se revela y el prota le recuerda sus poderosos 3 centímetros para poder salvarla. Esto hace que la waifu se moleste aún más de lo que ya estaba, así que se va a vestir, y mientras hace eso, el men llama a Hime para preguntarle si conocía a una player con su nombre, y cuando le dice quién era en realidad, ya era muy tarde, pues la waifu regresó y lo retó a un duelo en el juego. Y bueno, como el men sabía que no tenía oportunidad contra un player nivel 9, comienza a escapar de ella, y en realidad su avatar era muy pequeño, pero la waifu era como Iron Man, porque se fusiona con un robot gigante que tiene tremendo arsenal, y gracias al montón de misiles y la habilidad que tiene en combate, logra vencer al prota fácilmente, aunque no termina de madrearlo, pues en realidad ella solo fue porque quería conocer la verdadera identidad de Hime, y también porque necesitaba de su ayuda para vencer un monstruo que estaba aniquilando a todos sus compañeros. Y bueno, al salir del juego, el prota le cuenta todo lo sucedido a Hime y logra convencerla para que se reúna con la waifu y escuche su petición. Ahí cuando salen de la escuela, Taku y Hime salen de la casa y al llegar se dan cuenta que la enana había regresado y estaba jugando en su sala como si nada, pues como se hizo pasar por su prima, aún tenía acceso a la llave del departamento, y como no tenía dónde quedarse, regresó. Pero bueno, luego de que Hime se pusiera celosa, al ver que otra waifu está en casa
casa de Suharu, comienzan a hablar para saber la razón por la que había ido. Ahí todos se presentan con su nombre real. O bueno, todos, a excepción de Hime. Ella no quería revelar su nombre real con ella, pero aún así le cuenta cómo hizo para encontrar el avatar del prota en la escuela, y también que alguien en el juego estaba usando una armadura maldita llamada Saika no Yoroi. Dicha armadura poseía a los avatar y los hacía cometer locuras y destruir todo a su paso. Y bueno, el avatar que esa cosa había poseído era el de un men del clan de Yuniko. Al escuchar eso, la Hime no le puede creer, ya que anteriormente ella lo había vencido, pero la nana le dice que era imposible acabar con esa cosa del todo, ya que era un virus que permanecía en el juego y se apoderaba de los players con ansias de poder, cumpliendo sus deseos pero quitándole la conciencia. Debido a esto, la waifu le dice que era responsable de él y debía hacerse cargo, cosa que no había hecho porque el men era muy rápido y esquivaba todos sus misiles, así que necesitaba la ayuda del prota para que lo capturara y ella terminara de madrearlo. Entonces hace un pacto con ellos para formar una alianza y no agredirlos mientras estaban juntos. También nos enteramos que la nana admiraba a Hime en secreto a pesar de haber eliminado a su anterior líder, pues era muy pro y la respetaba por querer llegar al nivel número 10 y terminar el juego, pues a ella no le importaba si no entraba más al Accel World. Y bueno, con todo esto dicho, los pibes buscan de regresar a sus casas, pero cuando Hime ve que ella se va a quedar con el prota y le estaba coqueteando para molestarla, ella también se queda, aunque bueno, igual el prota no iba a tener problemas porque sus padres estaban de viaje y bueno, tenía la casa sola. Siguiente, en casa sola con dos waifus. Pasó de ser un perdedor a todo un Casanova el gordito, Bueno, luego hacen unas compras para la cena y pasan la noche tranquilamente. Pero siguiente, no defloran al gordito, mal pensados. Al día siguiente los pibes se reúnen en casa del prota nuevamente para entrar al juego, pero esta vez irían a un lugar donde pueden encontrar la esencia del Accel World y la conexión es ilimitada, pues era la única manera de acabar con el malo. Ahí una vez dentro del campo neutral ilimitado, le dicen al prota que estarán ahí durante un día, y eso en el mundo real equivale a 3 años. Sí, mucho tiempo, pero no le dijeron nada antes de entrar para que no se asustara. Pues siguientes, todos los viajes en el tiempo es bien loco, pero bueno, la cosa es que estando ahí se ponen a buscar a Saika, cuando ahí el prota desde lejos ve a otros players. Ahí la waifu le explica que iban a ese lugar a farmear para subir de nivel más rápido, pero la cosa es que era bien peligroso. Y hablando de peligro, vemos que los chicos son emboscados por el team del líder amarillo, Yellow Radio. Este man también estaba detrás del monstruo para así poder llegar a la waifu y vencerla para llegar al nivel 10. Siguiente, el payaso estaba loco. Encima, antes de comenzar con el desmadre, le muestra una grabación a todos los del Black Lotus donde asesinó al líder rojo hace tiempo, para que la waifu se sienta mal y pueda quedar fuera de combate. Siguiente, a Hime le dio el patatús y se desmayó al recordar su oscuro pasado. Ahí los pibes aprovecharon para comenzar el ataque, y ahí cuando el prota lo hieren, se dan cuenta que los golpes de esa zona del juego duelen más de lo normal, así que les dice a sus amigos para intentar escapar, ya que estaban rodeados por los enemigos y no tenían muchas oportunidades. Pero eso no era posible, ya que debían ir a un punto de salida para poder hacerlo, y el que estaba más cerca era justo el que estaba pasando el líder amarillo, así que no tenían más opción que pelear. En medio de la pelea, el payaso lo sumerge en una ilusión como la de Itachi, y el prota ve que todo a su alrededor comienza a girar, así que para que no le hagan nada, Taku se sacrifica, recibiendo todos los ataques de los enemigos, aguantando 30 segundos, que era lo que duraba la ilusión. Siguiente, el Cuatro Ojos fue el primero en visitar a Diosito, aunque se fue como todo un caballero protegiendo a sus amigos. Debido a esto, la enana le dice al prota que escape volando con las waifus, mientras ella se transforma y los cubre, pero Haru le dice que jamás dejaría atrás a sus amigos, así que dejan a la waifu en el suelo en medio del salseo y comienzan a darse madrazos contra los players. Aunque al principio los pibes se intimidaron, cuando la enana sacó el arsenal nivel Dios, el payaso hizo que se sacrificaran para debilitarla, y el prota mientras intentaba defenderla también es madreado. Pero justo cuando estaban a punto de perder, Hime despierta más rota que nunca y se une al desmadre, dándole esperanzas y motivando al prota, tanto así que logra vencer al camper que lo derribó la última vez. Y bueno, mientras tanto la waifu se carga como a 8 players al mismo tiempo, para luego ir por el payaso. Ahí el pibe todo asustado intenta hacerla recordar lo que hizo, para que se desmaye de nuevo, pero esta vez no le funciona. Ahí Hime le dice que siempre lo había odiado y comienza a tener una pelea bien épica contra él, y justo cuando ambos estaban por hacer un ataque especial para acabar el salseo, el payaso es atravesado por la espalda con un ataque sorpresa del monstruo. Sin embargo, el men, todo herido, logra escapar, pero sus aliados no tienen la misma suerte, porque el monstruo comienza a partirles la madre y a comérselos. Al ver eso, todos salieron corriendo. Siguiente, sálvense quien pueda. Y ahí la única que fue a enfrentarlo fue Hime, y el prota al ver que su waifu estaba en medio del salseo, quería ir a ayudarla, pero gracias al miedo que tenía, no podía moverse. Sí, le pasó lo mismo que a ella cuando le mostraron el video, aunque luego de que la waifu le dijera que le iba a tocar la flauta si la ayudaba, deja su miedo y se une a la pelea. Nah, mentira. O sea, solo le dice que tenga más confianza en sí mismo,
y que deje el miedo. Y bueno, cuando estaban en plena pelea, la sucia de Nico dispara un cañón gigante sin importar herir a sus compañeros, aunque al final la que salió lastimada fue solo Hime. Ahí el prota le dice que eran aliados y no debía hacer eso, pero a la waifu le valía madres y le dice que en ese juego no se podía confiar en nadie, menos en ella, que había traicionado a sus amigos hace tiempo, y ni siquiera podía confiar en los acuerdos de padre e hijo, que dentro del juego era una relación de sensei y alumno, por decirlo de algún modo. La cosa es que ahí, a pesar de que los había traicionado, Hime le dice que no era su culpa, pues ella estaba dolida, ya que el monstruo se había apoderado de su hijo, y por eso le costaba tanto acabar con él. Así que justo antes de dispararle, el pibe despierta y la agarra por el cuello, pero antes de que le haga el fatality, el prota la salva, pues gracias a las palabras de la waifu, aún la consideraba una aliada. Ahí el monstruo, al ver que le estaban dando problemas, busca de escapar, pero cuando el prota lo está persiguiendo, se da cuenta que se columpiaba por los edificios a través de un hilo como Spider-Man, así que vuela lo más rápido que puede, sujeta uno de los hilos y rompe su armadura con su técnica definitiva. Además, por un milagro de la Rosa de Guadalupe, Taku regresa al juego, pues al parecer no había perdido todos sus puntos. Ahí la enana se disculpa a su manera por lastimarlos, y justo antes de regresar al mundo real, el prota escucha una voz misteriosa, pues al parecer el monstruo podía reencarnar en uno de ellos, o quizás en él, ya que siempre estaban pensando en hacerse más fuertes para proteger a su waifu. Pero bueno, a pesar de escuchar una voz tenebrosa, el prota decide ignorarla y regresar con sus amigos. Ahí hace las paces con Nico y comparten un momento en su casa antes de que la waifu se vaya. Incluso le da unas galletas como muestra de gratitud. Después de esto, los pibes comparten el juego con Chiyu para saber si era digna de ser una player. Y sí, gente, la waifu pudo entrar con ellos al Accel World. Esa misma noche, el prota tuvo un sueño extraño con el men que se le pasaba molestándolo. Y lo más loco es que al día siguiente, en la escuela, tiene un encuentro con sus amigos, muy similar al sueño que tuvo. Solo que al darse cuenta que eran ellos, el men lloró de la felicidad, pues por primera vez podría estar con sus amigos y encima no había nadie que lo molestara. O bueno, al menos de momento, porque cuando Hime está dando un discurso de bienvenida por el nuevo año escolar, siente la presencia de un nuevo jugador, pero no dice nada, y los pibes se dan cuenta, pero deciden ignorar su presencia por el momento, pues ni siquiera estaban seguros si era cierto. Más tarde los pibes entran al juego con Chiyu y ahí vemos que su avatar se llama Lin Bell, y para enseñarles cómo funciona el juego, el prota la reta un duelo. La cosa es que la waifu estaba toda emocionada y no dejaba que le explicara nada, simplemente creía que debía conseguir puntos para subir de nivel y listo. O sea, en pocas palabras, sí, pero bueno, la cosa era más complicada. Lo cierto es que la waifu comienza a romper un montón de escombros y se da cuenta que tiene mucha resistencia, porque su vida no baja ni un poco. Encima, como estaba atacando, logra cargar el medidor de su ataque especial, y cuando se lo lanza al prota, sale una especie de polvo mágico que no le hace nada. O bueno, eso era lo que ellos creían al principio, pero el Cuatro Ojos se da cuenta de algo, así que le dice a la waifu que lo golpee hasta que cargue el medidor nuevamente, y cuando lanza el ataque de nuevo contra el prota, le restaura la vida. Siguiente, la waifu resultó ser una player curandera, y eso era peligroso, pues los otros players deseaban mucho esa habilidad, ya que gracias a ella era casi imposible perder un duelo. Vamos, era como pelear contra un boss final. Usa la habilidad, se recarga la vida con su paracetamol y listo. Sí, de nuevo los madrazos. Bueno, más tarde el prota le cuenta a Hime sobre el avatar de Chiyu, y la waifu le dice que solo existían 2 players curativos en el juego, o bueno, ella solamente, porque la waifu que solía curar se había retirado y era una de las 6 líderes. Esta despertó la curiosidad del prota, pero cuando le preguntó a la waifu, le dijo que no tenía ánimos de contarle sobre ella en ese momento. Además le dice que tenía que irse de viaje por 3 semanas por un campamento de la escuela, así que lo deja a cargo del team, y le dice que si logra defenderlo mientras ella no está, al regresar lo premiaría con lo que él quiera. Así que sí, ahí el gordito se pone a imaginarse cosas bien cochinas, y por estar distraído pensando en eso, se tropieza con un nuevo estudiante llamado Noumi. Al día siguiente, ese man se enfrenta al Cuatro Ojos en un duelo de kendo, y por alguna razón, el prota tiene una mala espina con ese men, y no estaba equivocado, porque fue el primero que logró derrotar a su amigo, que era el campeón actual, y encima le sonrió al prota luego de ganarle, sospechando así que era el nuevo player que Hime había detectado. Y bueno, gente, hasta aquí la primera parte del anime. Si te gustó y quieres que lo continúe, comenta la palabra virtual y me pondré manos a la obra.